11 minutos pasaron de la 1 de la madrugada y es momento de presentar a mi compañero del día de la fecha, un lujo realmente y una sorpresa también. Lo presentamos a él, a Martín Guerrero. Muy buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador, y feliz Día del Trabajador para todo el equipo y para la gente que nos está mirando. Y bueno, vamos a compartir la información internacional, charlada y dialogada. Me gusta eso, que sea charlado, dialogado. A esta hora bajar un cambio es necesario, Martín, ¿no? Sí, me parece que es interesante y sobre todo ante tantos conflictos armados en diferentes partes del planeta, poder comprender qué lo gestiona y qué es lo que nos va a pasar a nosotros como seres humanos o como, digamos, hombres a pie con todo este conflicto. Me hace acordar un poco, ¿te acordás el efecto mariposa, no? Totalmente. Entonces sí. Esto que parece tan lejano que después vamos a ir descubriendo, mientras vayamos desarrollando la información, cómo se vuelve tan cercano. Y me gusta, me parece genial esto de traerlo, de acercarlo y de entender de alguna manera y hablarlo de manera coloquial y sencilla para que todos comprendamos, porque son temas realmente muy complejos que afectan al planeta entero y traerlo a esto, ¿no? A un idioma coloquial. Me parece fantástico para entender situaciones que se están dando a nivel mundial muy complejas, como es, por ejemplo, la crisis en cuanto al petróleo. Hablamos de una posible suba de un 24% en el petróleo, de un 16% en los commodities. Esto es realmente complejo. Claro, la idea un poco es... esto es algo más, hay que entender que es algo más que un conflicto de orden militar, ¿no? Es más que nada un problema económico global. Sí. Porque cuando es un conflicto de corte militar, donde un ejército se enfrenta a otro y pelea por tierras y etcétera, etcétera, probablemente no tenga la repercusión económica que tienen estos tipos de conflicto. Esto es un conflicto geopolítico que engloba a todo el mundo. Por eso vos bien decías, pensemos que es la mayor crisis de suministro de petróleo registrada, ¿no? Si este conflicto se extiende, puede haber, por ejemplo, aumentos en el alimento, ahora vamos a explicar, en los transportes, también en los índices de inflación, ¿no? Y pensemos que quizás la parte más sensible de esto es cómo va a repercutir en el bolsillo de cada persona. Claro, porque hablamos de repente del aumento en el transporte, como decías, Martín. Esto llega a todo, hasta el arroz que consumimos en casa. Absolutamente. Vos fijate que si, por ejemplo, vamos a explicar a la gente, sí. Nosotros tenemos un aumento en la suba del petróleo o de suministros para combustibles de un 24%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese 24% inmediatamente se va a trasladar a precio. Lo que pasa en la economía cuando aumenta la nafta, lo que pasa es que estas tipo de variables no son variables que lo pueda manejar un gobierno o un ministro de Economía. Esto es una variable que está en tensión, que es un conflicto geoglobal, que genera tal tensión que es imposible poder predecir cómo puede esto influir en la economía. ¿Cuál es el gran miedo? Supongamos que aumentan lo que ya está diciendo el Banco Mundial y los analistas más importantes del momento, que va a haber una suba del 24%. ¿Esto cómo va a repercutir si lo bajamos a la tierra? Si lo bajamos a usted, señora, que mañana va a ir a comprar, como decía Dani, un paquete de fideos, de harina o lo que fuere, lo va a notar ¿dónde? En la góndola, con un 16% calculan de aumento. Todo esto, Dani, si hay obviamente una proyección del conflicto, porque uno piensa en petróleo y ¿en qué piensa? En hidrocarburos, en la destilación del petróleo. Uno cree que petróleo igual a nafta. Y abarca tanto más. Todo. Si nos ponemos a pensar que la bolsa de un paquete de fideos es plástico y es un derivado del petróleo, esto indudablemente va a terminar influyendo en ¿dónde? En la góndola del supermercado. Entonces, esto de pensar, muchas veces decir, bueno, estos son países muy lejos, 13.000 y pico de kilómetros de distancia, con una cultura totalmente diferente,
nada nos identifica, ni siquiera la forma de vestir, ni hablar de las partes religiosas, pero cómo influye en la vida cotidiana. Vos vas a tener una inflación generada por un conflicto bélico. Esto es lo interesante y quiero que el público en general lo entienda. Está obviamente la microeconomía, que son lo que es nuestra economía. Economías domésticas. Exacto, como si fuera la economía de una sí. casa que decís, bueno, Dani, ajustá el cinturón porque aumentó tal cosa. Y otra cosa son variables que dependen. Esto nos excede. Nos excede y aparte no tenemos ningún tipo, estamos maniatados porque no tenemos ningún tipo de herramientas de presión. No es que nos podemos sentar a negociar como pasa con el Fondo Monetario, que nos sentamos y decimos, bueno, debemos tanto, ¿cuánto me hace? Claro, uno en un modelo macroeconómico normal tiene variables con las que puede trabajar y manejar y jugar, si se quiere, ¿no? En este momento esto va más allá, o sea, va más allá de lo que tiene que ver con un tema nacional. Por supuesto, Dani, vos imaginate, vamos a, ya que estamos en un espacio más distendido, sí. les propongo que la gente piense, no sé, sentado el ministro de Economía con Trump y con el mundo árabe diciéndole, mire, no me aumente porque me va a causar un aumento en la comida y voy a tener una inflación que en lugar de ser del 3%, que la quiero bajar, me va a subir a tal índice. Esto es prácticamente imposible de pensar. Claro que sí. Entonces, sí. A mí lo que me preocupa, y me parece que es una lectura importante, es que la gente, usted que está en casa, tome conciencia que la globalización, el mundo hoy, está hipercomunicado, ¿no? Si nosotros pensábamos que, por ejemplo, antes de la era del celular, yo soy de esa época, uno le decía a otro, vamos a tomar un café y nos juntamos en el café de la esquina. Hoy te mando un audio, te mando una selfie, el mundo cambió. Entonces, todo esto... Meet por un Zoom. Un Zoom. Entonces, todo esto que pasa en otro mundo, si se quiere, entre comillas, ¿no? Porque es un mundo tan lejano a nosotros, el problema básicamente que esto puede traer un efecto dominó, un efecto de rebote en la economía, no solamente argentina, sino en la economía mundial. Pensemos que nosotros no tenemos superávit de todo lo que fabricamos. Entonces tenemos que salir a importar. Ahora, si para hacer determinado, si tenemos que hacer un determinado producto y dependemos de los insumos que salen, en este caso de la zona del estrecho de Hormuz, todo va a ser un gran efecto dominó en la macroeconomía y en lo que es la geopolítica mundial. Por eso un poco, Dani, era la explicación de qué le pasa al ciudadano de a pie cuando hay una guerra a miles de kilómetros de donde nosotros vivimos. Y Martín, ¿qué indicadores deberíamos tener en este momento en cuenta para saber y para ir mirando en las próximas semanas para saber si esta situación empeora, se estabiliza? ¿Qué indicadores tenemos que tener en cuenta? Mira, Dani... Mirar 26 extra, por supuesto. Por supuesto, mirar 26 extra y después mirar 26 trasnoche para que le podamos bajar esa realidad geopolítica y que usted que está en su casa pueda entender y anticiparse, ¿no?, a lo que puede pasar. Todo esto es muy volátil porque es un conflicto político donde sabemos que las decisiones de Trump muchas veces no las sostiene o pueden ser, desde el punto de vista cognitivo, si se me permite la palabra, una forma de manejarse diciendo, bueno, es mi personalidad, hoy te digo que sí, mañana te digo que no, pasado te digo más o menos, y eso lo que causa es lo peor que le puede causar a la política o a un ser humano, que se llama incertidumbre. Incertidumbre, qué palabra acabaste de tocar, sí, totalmente. Martín, pasemos a otro tema. Ucrania, Rusia, este conflicto que lleva lamentablemente más de 4 años, y hablamos de los aliados de Rusia, los aliados de Ucrania. ¿Cómo sigue este panorama, Martín? Ha cambiado mucho. Lo que hay que hacer referencia, que muchas veces, como la información pasa por otros lados, ahora está pasando por todo el estrecho de Hormuz, pasa por el atentado que días atrás ha recibido Donald Trump, parece ser que como desciende
la masividad de la información, parece que la guerra en Ucrania hubiera cesado, hubiera dicho, bueno, no, me parece que bajó. No bajó, sigue habiendo un conflicto que es interesante analizarlo, Dani, desde dos factores para poder entender cuál es el terreno político que se está dando. Sí. Porque uno piensa, básicamente yo pienso en Ucrania y pienso en Rusia. Lo primero que me da es una asimetría de fuerzas impresionante. Es como decir, bueno, no sé, vamos sí, total, una desigualdad una importante. desigualdad tremenda desde el punto de vista económico, desde el punto de vista armamentista. Entonces, lo importante es saber cuáles son los juegos, a qué apuesta uno y a qué apuesta el otro. Supongamos, y juguemos también con la gente, vos sos Zelensky y decís, bueno, yo no tengo el mismo poderío, yo soy Rusia, tengo todo. ¿Cómo nos sentamos a negociar? ¿Cómo pensarías vos, teniendo menos recursos que yo, que podés negociar conmigo, que los tengo todos? Bueno, Zelensky, yo noto que la postura de él es, desde el principio de la guerra, convocar ayuda, o sea, pedir ayuda constantemente a Occidente, a los países de la OTAN, esto con querer incorporarse a la OTAN y que se aceleren los tiempos en un punto. Entiendo que una estrategia de Zelensky fue esa, ayúdenme. Exactamente, pero ahí después cuando hablemos de la OTAN te voy a explicar otras cosas, porque Bueno, en la OTAN me encanta. hay, como desde el punto de vista, si uno fuera jefe de prensa de la OTAN, hay que mostrar que estamos todos bien, que Claro. somos una organización prolija y que no nos peleamos y somos todos amigos, pero adentro no es así, hay 32 personas o países que se tienen que poner de acuerdo. Pero quiero explicarle cuál es la estrategia de cada uno para que se pueda entender, porque obviamente, si yo sería o fuera Zelensky, digo, Rusia me aplasta con lo que tiene. ¿A qué juega? Como vos bien decías, Dani, juega a poder seguir recibiendo ayuda de los aliados. Después vamos a ver que hay aliados que quieren ayudar de una manera, otros de otra, Ajá. otros un poquito, otros hacer que yo cumplí. Pero no. Claro. La política tiene todas estos vaivenes, ¿no? Vaivenes que vos decís, está pero no está. Dimes y diretes. Claro, es como decir, vos querés que vaya, yo te mando un barco, pero no me pidas que baje. Exacto. Entonces, acá, para que se entienda cómo es el panorama geopolítico y se pueda digerir un poco más, Zelensky, ¿qué hace? Trata de munirse de recursos de los países aliados y tratar de extender la guerra lo máximo posible, porque todo el aparato bélico que tiene Rusia es impresionante. Entonces, un ataque de Rusia vale cientos de miles de millones de dólares y un ataque de Zelensky es un ataque financiado también por otros países que componen la Unión Europea y otro modelo estratégico táctico militar. Entonces, ¿yo qué quiero hacer para irte redondeando? Sí. Me siento con vos a negociar. En un momento hay que ir a la vía diplomática. Una vez que terminemos de destrozar todo, hay que sentarse a negociar. Si yo ¿Por qué eso no sucede antes, al revés? Porque no tendrías nada que cambiar. Porque para negociar vos tenés que darme algo. Exacto. Y si vos no me das nada, pasa no que existe. en el medio yo lo que nunca llego a entender y a procesar. Entender, sí, sé que hay intereses y cuando hay poder, el poder como que enferma al ser humano. Pero digo, ¿cuántas vidas perdidas, cuántas vidas inocentes perdidas en el medio por esta necesidad de poder y de querer ganar espacio, querer más, siempre más? ¿Cuántas vidas? Hoy hablábamos de los desplazados, de gente que llega, me contabas, gente que lo viviste en primera persona, gente que llega y ve su casa sin paredes y ve su casa venida de escombros. Es terrible eso, desde lo humano. Digo, esta gente que tiene tanto poder y que tiene que sentarse luego de destruir todo a negociar, digo, no tienen no tienen. Definitivamente no, esa parte humana. Te voy a decir una frase. Te escucho atentamente. Que no es tampoco, digamos, para el Pulitzer, pero creo que hay palabras que construyen y palabras que destruyen. Entonces, todos decimos, la política es el arte de lo imposible, de negociar lo imposible. Acá, si uno piensa, para irte redondeando un poco la idea, decís, bueno, yo soy un país que no tengo el mismo poderío. Entonces, ¿por dónde voy? Bueno, busco aliados y trato de estirar lo más posible para que vos gastes más plata.
pero yo soy Rusia, ¿qué es lo que está haciendo Rusia? Con todo su poderío, tratando de dominar la mayor parte de terreno que pueda. Exacto. Entonces, cuando yo me siento con vos, Dani, y te digo, mira, yo soy dueño de medio país, te lo invadí. Y vos me decís, bueno, mira, está bien, perfecto, pero yo te estoy generando un gasto tremendo que vos no vas a poder sostener durante el tiempo para seguir invadiendo. Esto todavía no se ha planteado. ¿Se va a plantear en algún momento? Por supuesto que se va a plantear, pero todavía no. Está todo en suspenso, hay tensión y hay que esperar qué es lo que decide la política y, como vos bien decís, esperemos que rápidamente, por el bien de todos, empiece a actuar la democracia. Bien, en breve seguimos charlando, ¿puede ser, Martín? Cómo no, un encantado. placer conversar contigo, esta noche. Una muy, muy grata sorpresa.